Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre una de las preguntas más profundas y significativas que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas: ¿pueden nuestros seres queridos guiarnos desde el más allá? Esta pregunta ha sido motivo de debates, experiencias personales y hasta investigaciones científicas y espirituales durante siglos. En este video, exploraremos historias, teorías, filosofías y perspectivas que nos ayudarán a comprender mejor esta posibilidad. Prepárate para un viaje fascinante lleno de emociones, relatos y reflexiones. El vínculo eterno con nuestros seres queridos. Para comenzar, es importante recordar la profundidad del vínculo humano. Cuando perdemos a alguien cercano, la conexión emocional no desaparece, incluso después de la muerte física. A menudo sentimos que esa persona sigue presente de alguna manera, ya sea a través de recuerdos, sueños, señales o intuiciones inexplicables. Muchos expertos en psicología argumentan que este fenómeno es una forma en la que nuestro cerebro procesa el duelo. Pero para millones de personas, esas experiencias son algo más que un mecanismo de defensa, son auténticos encuentros espirituales. Historias de personas que afirman haber recibido mensajes, señales o incluso intervenciones de sus seres queridos desde el más allá son universales. No importa la cultura, religión o creencia, los relatos se repiten una y otra vez. ¿Qué nos dicen las diferentes tradiciones espirituales? A lo largo de la historia, las culturas han interpretado la relación entre los vivos y los muertos de maneras fascinantes. Por ejemplo, en el cristianismo, se habla de los santos como intercesores y de los ángeles guardianes como guías espirituales. Aunque los seres queridos fallecidos no siempre se mencionan explícitamente, muchas personas interpretan que las almas de sus familiares pueden convertirse en una especie de guía espiritual. En el hinduismo, existe la creencia en el samsara, el ciclo de nacimiento, vida y muerte. Aquí, las almas pueden regresar en otra forma o seguir cuidando a los vivos mientras completan su propio viaje espiritual. En las tradiciones indígenas de América Latina, como la del Día de los Muertos en México, se cree que las almas de los seres queridos fallecidos regresan en ciertas fechas para convivir con sus familiares. Esta conexión se percibe como una oportunidad para recibir consejos, protección y amor desde el más allá. El espiritismo, fundado por Allan Kardec en el siglo XIX, plantea que las almas de los fallecidos pueden comunicarse directamente con los vivos a través de médiums. Estas comunicaciones, según los espiritistas, pueden servir para guiar, advertir o consolar. Las señales que podrían venir del más allá. Muchos de nosotros hemos escuchado o experimentado historias donde alguien siente la presencia de un ser querido fallecido. Estas son algunas de las señales más comunes que las personas asocian con guías espirituales. Sueños vívidos. Soñar con un ser querido fallecido es una de las experiencias más reportadas. A menudo, estos sueños son diferentes de los normales, parecen más reales, intensos y llenos de mensajes claros. Algunas personas despiertan sintiéndose reconfortadas, como si hubieran tenido una conversación real. Olores familiares. El aroma de un perfume, el humo de un cigarro o el olor de un plato típico que nos recuerda a alguien puede aparecer de la nada. Estas señales suelen interpretarse como una manifestación de su presencia. Luces o aparatos electrónicos. Muchas personas cuentan que las luces parpadean o que los dispositivos electrónicos se comportan de manera extraña cuando piensan en alguien que ha fallecido. Algunos lo atribuyen a la energía de los espíritus que intentan comunicarse. Presencias inexplicables, sensaciones de frío repentino, sentir que alguien está cerca o incluso escuchar voces suaves pueden interpretarse como intentos de contacto. Coincidencias significativas. Muchas veces, algo aparentemente casual, como encontrar una pluma, una moneda o escuchar una canción especial en el momento justo, puede percibirse como un mensaje directo desde el más allá. ¿Es solo nuestra mente o hay algo más? Una pregunta recurrente en este tema es si estas señales provienen realmente de nuestros seres queridos o si son producto de nuestra imaginación. Desde la ciencia, se podría argumentar que nuestro cerebro está programado para buscar consuelo y significado en momentos de pérdida.
Sin embargo, hay casos tan específicos y detallados que parecen desafiar esta explicación. Por ejemplo, personas que han recibido advertencias sobre peligros inminentes o mensajes sobre eventos que más tarde sucedieron tal como fueron predichos. Estos relatos nos llevan a considerar la posibilidad de que, quizás, exista un plano de existencia donde nuestros seres queridos continúan cuidándonos. En esta sección, nos sumergiremos en relatos reales de personas que aseguran haber recibido mensajes, advertencias y hasta intervenciones milagrosas de aquellos que ya no están físicamente con nosotros. También analizaremos cómo estas experiencias han impactado profundamente sus vidas. Relatos que desafían la lógica. Las experiencias de contacto con el más allá son innumerables y diversas. A continuación, te comparto algunos casos que han sido documentados y relatados por quienes los vivieron. 1. Un sueño que salvó una vida. Marta, una mujer de 42 años, perdió a su madre hace una década. Durante años, enfrentó una rutina agitada entre el trabajo y el cuidado de sus hijos. Una noche, soñó con su madre, quien le decía con urgencia: Marta, revisa el auto antes de salir mañana. El sueño era tan vívido que al despertar decidió llevar el coche al taller, aunque no había notado problemas evidentes. Para su sorpresa, el mecánico descubrió un fallo crítico en los frenos que podría haber causado un accidente grave. Marta está convencida de que su madre la guió desde el más allá para protegerla. 2. La señal en el aniversario. Carlos perdió a su esposa en un accidente automovilístico. Cada año, en el aniversario de su muerte, visita su tumba con flores. En uno de esos aniversarios, sintió una intensa tristeza y pidió una señal para saber si su esposa estaba en paz. Mientras regresaba a casa, notó que la canción que sonaba en la radio era la misma que habían bailado el día de su boda. Además, las palabras parecían dirigirle un mensaje claro: estoy contigo, no estás solo. Para Carlos, esa coincidencia fue todo menos casualidad. 3. Una advertencia en medio del peligro. Sofía trabajaba como enfermera en un hospital y una noche tuvo un turno particularmente agotador. Mientras conducía a casa, sintió un inexplicable impulso de tomar una ruta diferente a la habitual. Al llegar a casa, encendió la televisión y vio la noticia de un accidente masivo ocurrido justo en su camino habitual, en el mismo horario en que habría pasado. Sofía cree firmemente que fue su abuelo, fallecido años atrás, quien le envió la advertencia, ya que él solía insistir en que tomara esa ruta alternativa. ¿Cómo influyen estas experiencias en nuestras vidas? Las personas que han vivido este tipo de encuentros suelen describir cambios profundos en su forma de ver la vida y la muerte. Estas experiencias no solo ofrecen consuelo, sino que también fomentan un sentido renovado de propósito. Veamos algunos efectos comunes. Un sentido de protección constante. Sentir que alguien nos cuida desde otro plano puede proporcionar una sensación de seguridad que trasciende las preocupaciones terrenales. Reconexión con la espiritualidad. Incluso quienes no tienen creencias religiosas suelen experimentar una transformación espiritual, sintiéndose más conectados con algo superior. Sanación del duelo. Para muchos, estas señales son la prueba que necesitan para aceptar la pérdida de un ser querido. Saber que están en paz, o que aún pueden comunicarse, ayuda a aliviar el dolor. Cambios en la perspectiva de vida. Las prioridades cambian. Las personas se enfocan más en lo que realmente importa, como pasar tiempo con los seres queridos y valorar los pequeños momentos. La ciencia y los encuentros con el más allá. Aunque muchas de estas experiencias tienen un componente espiritual, no podemos ignorar las teorías científicas que intentan explicarlas. Algunos expertos sugieren que los sueños donde aparecen seres queridos podrían ser una manifestación del subconsciente, procesando emociones y recuerdos profundamente almacenados. Las coincidencias significativas pueden ser producto de nuestra tendencia natural a buscar patrones en eventos aleatorios, un fenómeno conocido como apofenia.
Las sensaciones de presencia podrían estar relacionadas con el fenómeno psicológico conocido como percepción residual, donde nuestro cerebro responde a la ausencia de alguien que solía ser una parte constante de nuestra vida. Sin embargo, incluso los más escépticos admiten que hay relatos que desafían cualquier explicación racional. ¿Cómo explicar advertencias específicas sobre eventos futuros? ¿O coincidencias tan precisas que parecerían planificadas? Historias compartidas, un puente entre mundos. Uno de los aspectos más hermosos de estas experiencias es cómo unen a las personas. Al compartir sus historias, muchas personas encuentran un sentido de comunidad y validación. Ya no se sienten solas en su creencia de que hay algo más allá de lo visible. En redes sociales, foros y libros, estas narraciones se convierten en testimonio del amor que trasciende el tiempo y el espacio. Un ejemplo es el libro Hello from Heaven de Bill y Judy Guggenheim, que recopila cientos de historias sobre comunicaciones después de la muerte. Según los autores, estas experiencias son mucho más comunes de lo que imaginamos, pero muchas personas no las comparten por miedo al escepticismo o al juicio social. ¿Qué nos dice el corazón? Más allá de la ciencia, las teorías y los relatos, hay una verdad que parece ser universal: el amor es una fuerza poderosa, capaz de superar cualquier barrera, incluso la muerte. Tal vez no podamos probar científicamente que nuestros seres queridos nos guían desde el más allá, pero tampoco podemos negar el impacto transformador de estas experiencias en quienes las viven. En esta sección, nos sumergiremos en las perspectivas filosóficas y espirituales contemporáneas, así como en las prácticas que algunas personas utilizan para establecer una conexión con quienes ya no están físicamente con nosotros. El papel de la filosofía moderna. La filosofía moderna ha reflexionado ampliamente sobre la naturaleza de la vida, la muerte y la conexión entre los seres humanos. Aunque no siempre aborda directamente la posibilidad de que los fallecidos nos guíen, ofrece herramientas que nos permiten comprender mejor este fenómeno. 1. El amor como vínculo eterno. Filosofías existenciales como la de Søren Kierkegaard y Martin Buber exploran la idea del amor como un puente que trasciende la existencia física. Según estas corrientes, el amor verdadero no se limita al tiempo ni al espacio, es una fuerza que permanece activa, incluso después de la muerte. Desde esta perspectiva, no sería sorprendente que las personas sintieran la presencia de sus seres queridos fallecidos como una manifestación de ese amor eterno. 2. La continuidad de la conciencia. Algunas teorías filosóficas contemporáneas, influenciadas por la física cuántica, sugieren que la conciencia podría no estar confinada al cerebro ni al cuerpo físico. Investigadores como Ervin Laszlo han planteado la hipótesis de que la conciencia podría existir en un campo universal de información, al que algunos llaman el campo acásico. Si esto es cierto, nuestros seres queridos podrían seguir existiendo en una forma consciente, capaces de influir en nuestra realidad. 3. La intuición como lenguaje del más allá. Filosofías holísticas y espirituales coinciden en que la intuición es un canal clave para recibir mensajes desde otros planos de existencia. En palabras de Carl Jung, el inconsciente colectivo podría ser el medio a través del cual conectamos con quienes han partido. Por eso, esos instintos o corazonadas que nos parecen inexplicables podrían ser el eco de voces queridas, guiándonos desde un plano más sutil. Prácticas para conectar con el más allá. En todo el mundo, las personas han desarrollado prácticas que, según quienes las realizan, facilitan la conexión con los seres queridos fallecidos. Algunas de estas prácticas son simples, mientras que otras son rituales más elaborados. A continuación, te comparto algunas de las más comunes. 1. Meditación y mindfulness. La meditación es una herramienta poderosa para calmar la mente y sintonizarse con energías más sutiles. Muchas personas afirman que, durante momentos de profunda meditación, han sentido la presencia de un ser querido o han recibido mensajes claros. Una técnica sencilla consiste en sentarse en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y visualizar a la persona amada. Respira profundamente y presta atención a cualquier pensamiento, emoción o imagen que surja en tu mente. No tengas prisa,
simplemente permite que la conexión se manifieste. 2. Escritura automática. La escritura automática es una práctica en la que la persona se sienta con papel y lápiz, relajándose y permitiendo que las palabras fluyan libremente sin analizar ni juzgar. Muchas personas que han intentado esta técnica afirman que han recibido mensajes inesperados de sus seres queridos. Es importante realizar esta práctica con una mente abierta y sin expectativas. 3. Velas y altares. Encender una vela en honor a un ser querido es una tradición en muchas culturas. Algunas personas crean altares con fotos, objetos significativos y cartas, y utilizan este espacio como un lugar para hablar con sus seres queridos fallecidos. La llama de la vela simboliza la conexión entre los mundos, y muchos encuentran consuelo en este ritual. 4. Consultar a médiums o guías espirituales. Aunque este tema puede generar controversia, algunas personas buscan la ayuda de médiums o guías espirituales para intentar contactar con sus seres queridos. Si decides explorar esta opción, es fundamental hacerlo con precaución y buscar personas de confianza que respeten tus emociones y creencias. 5. La interpretación de sueños. Como mencionamos antes, los sueños son uno de los canales más comunes de conexión con el más allá. Llevar un diario de sueños y escribir todo lo que recuerdes al despertar puede ayudarte a identificar patrones, mensajes o símbolos que podrían provenir de tus seres queridos. Historias inspiradoras de conexión espiritual. A lo largo del tiempo, muchas personas han compartido historias que reafirman su creencia en una conexión con el más allá. Aquí hay algunos ejemplos que han tocado el corazón de quienes los escuchan. 1. La carta inesperada. Luisa perdió a su padre cuando era adolescente. Años después, mientras limpiaba un viejo desván, encontró una carta escrita por él, con palabras de aliento y amor que ella nunca había leído antes. Aunque la carta tenía décadas, Luisa sintió que su padre había guiado su hallazgo en el momento exacto en que más lo necesitaba. 2. El abrazo invisible. José, quien había perdido a su hermano gemelo, relató que en momentos de angustia sentía una especie de abrazo invisible. Aunque nunca veía a su hermano, la sensación de consuelo era tan real que no tenía dudas de que él estaba presente. 3. El objeto perdido. Carmen llevaba meses buscando un anillo que pertenecía a su madre fallecida. Una noche, soñó que su madre le decía dónde buscar. Al día siguiente, revisó ese lugar y encontró el anillo justo donde el sueño le indicó. Para Carmen, este fue un claro mensaje de su madre desde el más allá. Reflexiones finales sobre las prácticas espirituales. Ya sea que creamos en estas experiencias desde una perspectiva espiritual o las analicemos desde un punto de vista psicológico, una cosa es cierta, ofrecen consuelo y esperanza. Muchas personas encuentran en estas prácticas una forma de procesar el duelo y de seguir adelante sin olvidar a quienes amaron. En la próxima y última parte, abordaremos las preguntas más frecuentes sobre este tema, así como las críticas y los desafíos que enfrentan quienes comparten estas experiencias. ¿Qué piensan los escépticos? ¿Es posible equilibrar la ciencia y la espiritualidad en este tema? Hasta ahora, hemos explorado relatos personales, prácticas espirituales y teorías filosóficas que abordan la conexión con nuestros seres queridos después de su partida. En esta sección final, reflexionaremos sobre las preguntas más frecuentes, los puntos de vista escépticos y cómo equilibrar la ciencia y la espiritualidad para entender este fenómeno. Preguntas frecuentes sobre la conexión con el más allá. Cuando hablamos de la posibilidad de que los seres queridos nos guíen desde el más allá, surgen muchas preguntas. Algunas de ellas tienen raíces en la curiosidad, mientras que otras nacen de dudas o escepticismo. Aquí exploramos las más comunes. 1. ¿Cómo puedo saber si una señal es real o solo mi imaginación? Es difícil distinguir entre una señal auténtica y lo que podría ser un producto de nuestra mente. Sin embargo, muchas personas describen estas experiencias como diferentes. Las señales suelen venir acompañadas de una sensación de paz, claridad o incluso emoción intensa, como si estuvieran cargadas de energía. La clave está en cómo resuena contigo esa experiencia,
Si sientes que es real, probablemente lo sea. 2. ¿Por qué algunas personas reciben señales y otras no? No todos experimentan estas conexiones de la misma manera. Algunos factores pueden influir, como la apertura emocional, la percepción intuitiva o incluso el momento de vida en el que te encuentres. A veces, las señales están ahí, pero estamos demasiado distraídos o emocionalmente bloqueados para percibirlas. La paciencia y la disposición a recibirlas son fundamentales. 3. ¿Las señales pueden ser negativas o peligrosas? La mayoría de las historias relacionadas con el contacto con seres queridos fallecidos son positivas, llenas de consuelo y amor. Sin embargo, es importante mantener una actitud prudente. Si experimentas algo que te genera miedo o incomodidad, es posible que no sea una conexión auténtica con un ser querido, sino una proyección de tus propios miedos o ansiedades. 4. ¿Es posible que estas conexiones sean coincidencias? La explicación de las coincidencias es válida desde un punto de vista científico. Sin embargo, cuando estas coincidencias ocurren con frecuencia o en momentos clave, muchas personas sienten que hay algo más detrás. Al final, depende de cada individuo decidir qué significado darles. Los escépticos, ¿qué opinan? El escepticismo es una parte importante de este debate. Desde una perspectiva científica, muchas de las experiencias relacionadas con el más allá pueden explicarse por procesos psicológicos y biológicos. Aquí exploramos algunas de las explicaciones más comunes. 1. El poder del cerebro humano. Los neurocientíficos explican que durante el duelo, el cerebro puede crear sensaciones de presencia como una forma de lidiar con la pérdida. Estos fenómenos, como los sueños vívidos o las sensaciones de presencia, podrían ser interpretados como mensajes espirituales. 2. La apofenia y la búsqueda de patrones. La apofenia es la tendencia humana a encontrar patrones o significados en eventos aleatorios. Según esta teoría, las señales que interpretamos como mensajes del más allá podrían ser simplemente coincidencias que nuestro cerebro asocia con nuestros seres queridos. 3. Sesgos emocionales. Cuando amamos profundamente a alguien, es natural querer seguir sintiendo su presencia. Este deseo puede influir en cómo percibimos ciertas experiencias, llevándonos a interpretarlas como mensajes. Aunque estas explicaciones son válidas desde un punto de vista científico, no siempre logran captar la profundidad emocional y espiritual de estas experiencias. Para quienes las viven, la conexión con un ser querido fallecido no es algo que pueda reducirse a una explicación lógica. Equilibrando la ciencia y la espiritualidad. La pregunta de si nuestros seres queridos nos guían desde el más allá no tiene una respuesta definitiva y quizás nunca la tenga. Pero, ¿es necesario elegir entre la ciencia y la espiritualidad? Tal vez no. Ambas perspectivas pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. 1. La ciencia como complemento, no como rival. En lugar de ver la ciencia como una herramienta para desacreditar estas experiencias, podemos usarla para comprender mejor los procesos que ocurren en nuestra mente y cuerpo. La neurociencia, la psicología y la física cuántica ofrecen perspectivas fascinantes que podrían ayudarnos a interpretar estos fenómenos de formas nuevas. 2. La espiritualidad como guía personal. La espiritualidad, por otro lado, nos da el espacio para explorar estas experiencias desde un lugar de conexión emocional y significado personal. No siempre necesitamos pruebas tangibles para validar algo que sentimos profundamente. 3. La importancia del respeto mutuo. Lo más importante es respetar las creencias y experiencias de los demás. Para algunos, estas conexiones son reales y transformadoras, para otros, son explicaciones emocionales. Ambas perspectivas son válidas y merecen respeto. Reflexiones finales. En última instancia, la pregunta de si los seres queridos nos guían desde el más allá es profundamente personal. Para quienes han vivido estas experiencias, no hay duda de que el amor trasciende la muerte. Para los escépticos, sigue siendo un misterio digno de exploración. Independientemente de lo que creas, este tema nos invita a reflexionar sobre lo que significa amar,
perder y recordar. Nos recuerda la importancia de valorar a quienes están con nosotros ahora y de mantener vivos los recuerdos de quienes ya se han ido. Gracias por haberme acompañado en este largo y significativo recorrido. Espero que este video haya abierto tu mente, tocado tu corazón y, sobre todo, te haya invitado a reflexionar sobre el poder del amor y la conexión humana. Si te ha gustado este contenido, no olvides compartirlo con alguien a quien creas que puede inspirar o consolar. Y recuerda, tanto si crees que nuestros seres queridos nos guían desde el más allá como si prefieres buscar respuestas desde la ciencia, lo importante es honrar el amor que nos une a ellos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuida de tus seres queridos y de ti mismo. Gracias por estar aquí.